Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y hoy vamos a empezar con una entrevista a una persona que es un inversor institucional que en esta entrevista ratifica muchas de las cosas que vamos diciendo habitualmente en el canal. Y es interesante que leáis esta entrevista a posteriori, porque, bueno, yo voy a leer la mayor parte, pero repasar un poco esta entrevista deja todas las bases sólidas para entender las inversiones, ¿no? Bueno, el título de esta entrevista es: el halving de Bitcoin de 2024 será su halving más importante según Charles Edwards. El comentarista de Bitcoin y gestor de fondos revela por qué 2023 es solo el comienzo de un nuevo régimen para la acción de precio de Bitcoin y la participación institucional. ¿Vale? Y ahora vamos a leer un poquito lo que nos dice. Esa es la opinión de Charles Edward, fundador del fondo cuantitativo de Bitcoin y activos digitales Capriole Investment. Así que es un inversor institucional y que gestiona un fondo, ¿no? Nos dice que a medida que el comportamiento de la inversión en torno a Bitcoin se recupera en línea con los fundamentos de la red y la acción del precio, Edwards, tal vez como muchos otros profesionales institucionales, se está preparando para un periodo explosivo de crecimiento. Puede que el jurado aún no haya decidido si el precio de Bitcoin ha tocado fondo, pero para los inversores a largo plazo el momento de invertir acaba de empezar, afirma. En una entrevista extensa con Cointelegraph, Edwards reflexiona sobre las perspectivas de Bitcoin y la industria de las criptomonedas en los próximos años y si el rebote de 2023 realmente tiene patas. De cara al futuro, el halving del próximo año será especialmente importante, ya que Bitcoin se convierte, en sus palabras y en la realidad, en el activo más duro del mundo con certeza. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora el activo más duro, según el Stock to Flow, es el oro, pero a partir del halving de 2024 empezará a ser Bitcoin, el activo más duro que existe, ¿vale? Luego lo comentaremos un poco mejor. Aquí le preguntan sobre una métrica, no voy a entrar en ella porque la entrevista es muy larga y esto es lo más farragoso de la entrevista. Pero a partir de aquí, que nos dice: ¿está seguro de que Bitcoin se encuentra en un nuevo régimen o ciclo alcista? Y dice: es muy probable que este sea el comienzo de un nuevo régimen, las primeras etapas de un mercado alcista de Bitcoin. Tenemos todos los signos de un típico punto de inflexión en el valor y en el sentimiento. Muy importante lo del sentimiento, que muchas veces lo recalcamos aquí, y hay personas que eso, pues como que no lo terminan de captar, pero el sentimiento de mercado es clave para saber en dónde te encuentras. Esto no quiere decir que hay que esperar que el precio suba drásticamente a partir de aquí como lo hizo en enero, lo que hemos dicho muchas veces. El precio no sube sin parar, sin detenerse indefinidamente en línea recta. No. Todos los inversores lo saben. Los inversores con experiencia y institucionales saben que no va a subir drásticamente, pero las primeras etapas de los mercados alcistas de Bitcoin suelen implicar un periodo de 6 a 12 meses de volatilidad y una tendencia general lenta. Esto lo hemos comentado muchas veces. Cuando iniciamos un movimiento alcista, las primeras fases son lentas. Pero no solo en Bitcoin. Aquí está diciendo Bitcoin porque está hablando de Bitcoin, pero en todos los mercados es así. Cuando algo se recupera y sale de un periodo bajista, la recuperación es lenta, se suelen hacer las figuras de suelo, después se tira 3-4 meses consolidando por encima de la figura de suelo y luego empieza poco a poco a arrancar hasta que finalmente, tras mucho tiempo, empieza un crecimiento más parabólico, pero las primeras fases siempre suelen ser más lentas y esto es lo que decimos aquí, ¿no? Mi caso base es un 2023 positivo con un crecimiento cíclico más significativo y retornos en 2024. Así que espera un 2023 positivo, que es lo mismo que esperamos nosotros. Nosotros hemos hablado de que para final de año, tercer trimestre, final de año, puede estar en 40.000, 40 y pico mil, que es un crecimiento pequeño para Bitcoin, y donde pueden llegar crecimientos mucho más importantes es en 2024. He aquí algunas de las razones por las que veo que hoy se está formando un nuevo régimen a partir de enero de 2023. Acaba de salir de un periodo de valor profundo quiere decir valor bajo, según lo definido por muchas métricas on-chain, incluyendo que Bitcoin esté cotizando a su coste eléctrico durante 2 meses terminando este enero. Históricamente, este es el precio mínimo global para Bitcoin y este ha sido el segundo periodo más largo de la historia de Bitcoin en el que se ha mantenido el coste eléctrico. El primero fue en 2016.
sea, cuando el coste de la minería de Bitcoin se mantiene tan bajo durante tanto tiempo, suele ser un signo de que el precio del mercado ha tocado fondo. Eclipsó por completo el desplome de precios del tercer mayor fraude de todos los tiempos en solo 2 meses. Esto quiere decir que recuperó en 2 meses todo lo que había perdido, todo el desplome de precios del tercer mayor fraude de todos los tiempos, que es FTX. FTX es el tercer mayor fraude de todos los tiempos y Bitcoin lo ha superado como si nada, en 2 meses. Ya lo hemos comentado un montón de veces esto, pero aquí nos lo ratifica una persona que es un inversor institucional. A pesar de la gran pérdida de riqueza del sector para millones de personas, Bitcoin ha demostrado que quedan muy pocos vendedores marginales y que el nivel de valor profundo es demasiado bajo, quiere decir, el nivel de valor, como para mantenerse los precios tan baratos durante mucho tiempo. Precios tan baratos, lo que hemos dicho aquí, ridículos, absolutamente ridículos, ¿vale? Independientemente de las noticias tan negativas. Una importante confirmación técnica de precios y un fake out confirmado en el nivel de precios más importante del gráfico de Bitcoin, el antiguo máximo histórico de los 20.000 y el punto del colapso de FTX. Nos está hablando, bueno, luego lo explica un poco más, que el hecho de que perdiese los 20.000, que era el máximo del ciclo anterior, fue un fake out, como nos dice aquí, un movimiento pues absurdo, que justo coincidió con el punto de colapso de FTX y que normalmente cuando ocurren estos movimientos atípicos y el movimiento subsiguiente es en el sentido contrario, suele ser ese movimiento subsiguiente, es decir, la subida que hemos tenido ahora a principio de año, el que marca la tendencia principal. Nos dice otra razón más, fue testigo de una compresión de precios del 40%, una compresión de cortos del 40% con características idénticas al fondo de precios de Bitcoin de la prohibición de la minería de China en 2021. Entró en un nuevo régimen de impulso alcista confirmado a través de múltiples medias móviles a largo plazo, comúnmente referenciadas en los principales mercados. Y estamos teniendo un momento óptimo de ciclo de halving donde Bitcoin suele tocar fondo. En el cuarto trimestre de 2022, primer trimestre de 2023, coincidiría con el fondo de mercado cíclico marcado por los halvings, ¿vale? También, o sea, coincide todo al final. La caída de ciclo de Bitcoin alcanzó niveles típicos de menos 80% a finales de 2022. No llegó a ser menos 80 en este caso, fue menos, pero vamos, que ya alcanzó más o menos un nivel razonable de corrección comparada con los ciclos anteriores. En noviembre y diciembre el sentimiento estaba en su peor momento, que es cuando hay que comprar, evidentemente también, y la cobertura del mercado en su nivel más alto jamás registrado. Es probable que la Reserva Federal haga una pausa en los tipos de interés y cambie la política en 2023. Esta es otra de las razones que venimos diciendo en el canal, por eso pensamos que el tercer trimestre puede ser muy positivo. Otra pregunta que le hacen es ¿qué importancia tuvo la superación de los 20.000 en enero? Dice que superar los 20.000 en enero fue el movimiento de precios más importante que hemos visto desde el máximo histórico de 2021. Los 20.000 son importantes por muchas razones, porque fue el máximo de 2017, porque es el nivel de precios que se expuso el fraude de FTX, es decir, estábamos más o menos en los 20.000 cuando se destapó lo de FTX, FTX y en el tercer mayor exchange y los 3 fraudes más importantes de la historia de la humanidad colapsó en 2021. FTX fue el tercer mayor fraude de la humanidad. Ojo, que no es poco, Es quizás el nivel de precios más importante en el gráfico de Bitcoin, los 20.000. Tiene importancia como soporte por números redondos. Está en una intersección del coste eléctrico de Bitcoin y los costes de producción. La región donde los mineros de Bitcoin dejan de ser rentables y el nivel que históricamente representa un mínimo de precios. Por todas esas razones es importante. Y aquí nos dice que cuando Bitcoin se desplomó por debajo de los 20.000 en noviembre del año pasado, significó el fracaso de un importante soporte técnico. Hizo que la mayoría de los mineros de Bitcoin dejasen de ser rentables y fue el clímax del fraude, el colapso, las quiebras y el sentimiento negativo en la industria. Pasamos 2 meses por debajo de los 20.000 antes de que una compresión de cortos del 40% nos llevara de nuevo por encima de los 21.000. Desde una perspectiva técnica, esto representó una desviación limpia por debajo del soporte principal, los 20.000, y es un movimiento técnico que a menudo representa el inicio de una nueva tendencia en la dirección opuesta. O sea, cuando se pierde un soporte de estas características y se hace por las razones que se hizo, como ya dijimos en su momento, o sea,
tú pierdes un soporte que no se debería haber perdido. Y lo pierdes por una razón que es el tercer mayor fraude de la historia. Pues normalmente suele ser, como dice aquí, representa el inicio de una nueva tendencia en dirección opuesta, porque es algo que no debería ni siquiera haber pasado y que te deja el mercado limpio. Nos dice, cuando el precio de un activo se mueve repentinamente en una dirección y poco después se mueve repentinamente en la dirección opuesta, es el segundo movimiento el que tiende a pegarse y generar una mayor probabilidad de una nueva tendencia. La probabilidad de que el segundo movimiento sea el correcto es significativamente mayor que la del primer movimiento. Esto es lo que hace que las señales de falsa desviación, como esta, sean tan poderosas. Falsa desviación se refiere a que se desvía de los 20.000, que pierde los 20.000 de forma falsa, de forma, pues por lo que ocurrió con FTX, nos está diciendo, ¿no? Y nos dice que esto es lo que hace que estas señales de desviación sean tan poderosas, especialmente en un nivel tan importante como los 20.000, ¿vale? Esto lo hemos recalcado aquí también un montón de veces. El escrutinio de la solvencia de los exchange parece estar desvaneciéndose en comparación con meses anteriores. ¿Ha quedado atrás la debacle de FTX? Y responde, yo creo que sí, la situación de FTX fue un caso atípico. Un caso atípico. O sea, no es algo que pase, que esté lleno el mercado de gente que haga este tipo de cosas, ¿no? No es frecuente que se produzca una situación como la de Bernie Madoff, que fue otro de las estafas mayores de la historia. Uno de los 3 mayores fraudes de todos los tiempos también, el de Bernie Madoff. La gente entró en pánico y en general tomó la situación de FTX fuera de perspectiva por lo que era. Fuera de perspectiva tomó la gente lo que ocurrió con FTX, porque no afectaba a Bitcoin. Afectaba a FTX y a los que estaban relacionados con FTX, pero no a Bitcoin. La codicia excepcional y las actividades inmorales de un hombre, Sam Bankman-Fried. La gente no se dio cuenta de que el problema era las actividades inmorales de un hombre, Sam Bankman-Fried, y empezó a atacar la solvencia de otros exchange que no tienen nada que ver con Sam Bankman-Fried, porque aquí le están preguntando por qué es lo que está pasando con el escrutinio de la solvencia de otros exchange, como pasó a finales de año, cuando todo el mundo empezaba a meter foot con Binance, con OKX, con no sé qué. Y te está diciendo que la gente perdió la perspectiva y que empezó a analizar los demás exchange como si todos tuviesen en su dirección a un inmoral como Sam Bankman-Fried, y no era así. Eso es lo que nos está diciendo. Nos dice, hay mucho trabajo por hacer en nuestra industria a medida que se amplía. La saga de Sam Bankman-Fried fue un acontecimiento triste e innecesario, pero no debe sacarse de contexto. Es decir, no se tiene que pensar que todos los exchange tienen un Sam Bankman-Fried puesto, porque no es así. Nos encontramos en una industria joven y floreciente que avanza a la velocidad del rayo y las cosas tienden a romperse por el camino a medida que escalamos. Al igual que todas las nuevas industrias, antes que ella, el precio y las acciones de cualquier nueva empresa tecnológica es una montaña rusa. No podemos esperar que Bitcoin y las criptomonedas se apoderen del mundo de las finanzas en línea recta y sin sobresaltos. O sea, lo que os he dicho siempre, no podemos subir todos los días un 0,3% todos los días. ¿Por qué no? Porque las industrias nuevas son volátiles por naturaleza, pues porque la gente discute si va a ser bueno o si no va a ser bueno, y hay veces que la gente ve lo mejor y hay veces que la gente ve lo peor, y entonces eso se refleja en los precios, ¿no? La volatilidad se produce en los precios y también en las operaciones a mayor escala. Las mejores prácticas tardan en aprenderse en una nueva industria y la regulación tarda aún más en ponerse al día. Los reguladores siempre van con la lengua afuera, por detrás de lo que avanza la tecnología y la industria. Siempre pasa así. Se ha extendido mucho miedo, incertidumbre y duda en el sector en relación con otras plataformas. A finales de 2022, esto provocó una corrida bancaria en la mayoría de los exchange que no estaba justificada. Ya lo hemos dicho aquí un montón de veces. No está justificada por nada. Solamente la gente le entró miedo porque se pensó que todo el mundo iba a ser un fraudulento como SBF, y no es así, ¿vale? Y que en última instancia no supuso un problema para estas plataformas, ya que contaban con pleno respaldo. Es decir, vale, hubo corrida bancaria, salió un montón de dinero, pero ninguna tuvo ningún problema. ¿Por qué? Pues porque no estaban haciendo un fraude como FTX. El riesgo de los exchange puede controlarse en tiempo real utilizando los datos on-chain, y esta es una de las razones por las que Capriole, que es la
empresa donde trabaja este hombre, vio venir el colapso de FTX y lo evitó. Simplemente no había ni de lejos los mismos niveles de riesgo obvio en otras plataformas de criptomonedas a finales de 2022. Fijaros lo que está diciendo. Que no había ni de lejos los mismos niveles de riesgo en otras plataformas a finales de 2022. O sea, toda esa basura que nos estaban vendiendo de Binance, de OKX, de otros exchange que si estaban mal, que si iban a ser los siguientes, era basura. No había ni de lejos los mismos niveles de riesgo, nos está diciendo. Claramente. O sea, lo que decíamos aquí, que la gente estaba metiendo un food que no era verdad. Que no era verdad. Y lo siguen haciendo todavía. No obstante, es muy importante dar prioridad a la gestión de riesgos en todo lo que hagas en el criptoespacio. La gestión de riesgos debe estar por encima de todo lo demás. La gestión de riesgo debe estar por encima de todo lo demás. Esto es lo que decimos en el canal. Fundamentos de... O sea, lo que ponemos siempre al principio de todos los vídeos. La filosofía del canal. Gestión de riesgo. Por encima de todo. Ahí está, en la filosofía del canal, la gestión de riesgo. Compras periódicas, porcentaje de la cartera en Bitcoin, eso es gestión de riesgo y está por encima de todo. Por encima de un análisis, por encima de lo que tú pienses, la gestión de riesgo, ¿vale? Distribuir los activos, como dice aquí, la distribución de activos a través de fuentes de confianza es importante. Es decir, tener en varios exchange, no en uno solo. Por eso aquí ofrecemos varios, ahí tenéis links de varios, que algunos os dan ahora además algunas ventajas, como hemos comentado estos días, en el de Bitget, por ejemplo. Aprovechad cuando hay esas ventajas para tener cuenta en esos exchange que no cobran nada, no es como los bancos que te cobran por tener una cuenta abierta, comisión de mantenimiento de cuenta y no sé qué rollo. Los exchange aquí no cobran nada. Puedes tener abiertos en varios, puedes tenerlo sin nada, pero lo tienes ahí para cuando lo vayas a necesitar, por lo que sea, porque entra una moneda nueva que te interesa en un exchange y en otro no, por lo que sea, por distribuir los activos. Aprender sobre la autocustodia también es importante, nos dice aquí, es decir, Ledger, ahí tenéis también el link de Ledger. Tenéis que tener en todos los sitios, no tenéis por qué cerraros a nada. La seguridad es importante, la supervisión y los informes on-chain son importantes. Si no puedes gestionar activamente el riesgo en esta industria, 24 horas, 7 días a la semana, hay estructuras de fondos de cobertura profesionales y reguladas que pueden hacerlo por ti. Asegúrate siempre de hacer una debida diligencia en el criptoespacio. Son cosas que decimos aquí, todas. Diversifica entre exchange, ten algo en autocustodia, es decir, con tus llaves privadas, la seguridad es importante, conserva todas tus claves bien seguras. Es todo lo que decimos aquí. La gestión de riesgo por encima de todo lo demás. ¿Vale? Nos dice aquí otra pregunta que le hacen. ¿El episodio de FTX fortaleció o debilitó a Bitcoin o a determinadas altcoins? El episodio de FTX debilitó la reputación institucional de Bitcoin y las criptomonedas. Muchas instituciones se quemaron. Los grandes fondos de pensiones estadounidenses también perdieron dinero con FTX. A este tipo de entidades les lleva mucho tiempo entrar en una nueva clase de activos como Bitcoin y las criptomonedas, y un suceso como este les hizo echar el freno de mano a sus actividades de inversión mientras esperan a que se calmen los mares y los reguladores respondan. Esto sí detiene un poquito el avance que iba. O sea, es como el coche va a una velocidad de 60, 70, 80 por hora y va bien, y de repente es como un frenazo y te quedas ahí clavado y con el susto de lo que ha pasado, porque te has encontrado que se te ha cruzado algo por el camino, has pegado el frenazo y ahora ya dices, joder, a ver si se me va a cruzar, que sé, que se te ha cruzado algún animal o lo que sea. Vas con más cuidado, vas en vez de a 60, 70, 80, pues vas más despacito, porque dices, a ver si se me va a cruzar otro animal por el camino y tengo que volver a pegar un frenazo o me estrello, ¿no? Eso es lo único que ha pasado. Pero Bitcoin sigue siendo lo mismo. Simplemente ha sufrido un frenazo las inversiones de este tipo de instituciones porque se han quemado con FTX, porque ha habido un fraude enorme. Pero no quiere decir que la industria esté mal. La industria va a seguir creciendo y sigue creciendo muy rápido y se sobrepondrá a todo esto. Nos dice que es una pena que haya frenado temporalmente los movimientos de estos grandes actores que dependen de las reuniones trimestrales de los consejos de administración para tomar decisiones tan importantes, pero es una gran oportunidad para los inversores más pequeños y las family office más innovadoras y ágiles.
nos dice que a raíz del colapso de FTX se abrió un valor increíblemente raro para las inversiones a largo plazo en Bitcoin en particular. Para cualquiera con un horizonte de inversión de varios años, $16.000 deberían representar una gran oportunidad para asignar a esta clase de activos, basándose en los datos on-chain que analizamos. En Capriole estamos especialmente entusiasmados con esto y duplicamos nuestra propia inversión en nuestro fondo durante ese periodo. Por las razones señaladas anteriormente, entre los 16.000 y los 20.000 fue una oportunidad de valoración única, lo que hemos repetido aquí 1000 veces, en 4 años para Bitcoin. Una oportunidad increíblemente rara, porque no se debería haber producido si no llegase por lo de FTX, para invertir en esta clase de activos con grandes descuentos en la mayoría de las métricas de valoración on-chain. El colapso de FTX limpió el mercado de apalancamiento, otra cosa que dijimos aquí, el mercado se quedó limpio. Malos actores y una serie de entidades con operaciones y gestión de riesgos deficientes. Limpió el mercado de estos malos actores, de FTX, de Sandbank. El mercado tiene ahora una pizarra limpia para comenzar un nuevo ciclo del halving fresco y listo para el crecimiento orgánico. Las entidades volverán, es solo cuestión de tiempo cuando un sector multiplica por 10 su número de usuarios cada 3 años. Estamos asistiendo a un fuerte repunte de inversores avispados que aprovechan la oportunidad actual. Nos dice aquí, ¿qué tipo de impacto tendrá la prohibición de los proveedores de servicios de staking de criptomonedas en el precio de Bitcoin y Ethereum? Ya sabéis que la SEC está en un ataque a las entidades o los exchanges de Estados Unidos que ofrecen staking de criptomonedas y le preguntan sobre eso. Y nos dice, es difícil decirlo con seguridad y dependería del alcance de cualquier prohibición. Si se produce una acción reguladora de gran alcance contra el staking, habrá un impacto en el precio a corto plazo, pero este temor, como la mayoría en el criptoespacio, está sobreponderado. Puede haber algunas regulaciones o restricciones en el área, pero espero que el impacto a largo plazo sea insignificante. O sea, como siempre, en el corto plazo te pueden tocar las narices lo que quieran, pero en el largo plazo hay una tendencia clara. Nos dice, es probable que impongan más requisitos a las entidades de staking, incluido el intercambio de datos de los reguladores, lo que a corto plazo podrá reducir el tamaño del mercado, pero a medio y largo plazo esto solo traslada la decisión de staking al usuario individual de esa plataforma. Como vimos con la prohibición de la minería de Bitcoin en China en el 2021, Bitcoin y las criptomonedas es demasiado grande ahora para que un solo país detenga su adopción. Da igual que en un país se pongan tontos, ya habrá otro país que se ponga a favor. Es lo que he dicho yo siempre. El que no quiera la innovación, pues se tendrá que fastidiar, pero el que la quiera, llevará Bitcoin a su país. La tasa de hash de Bitcoin se recuperó de un colapso del 50% en solo un año, referido a la prohibición de China. Una prohibición del staking sería más difícil de implementar, probablemente sería menos severa y mucho menos impactante que la prohibición de China, con lo cual, pues esto que pase con el staking sería un evento menor comparado con la prohibición que hubo en China, ¿no? Y esa prohibición en China se produjo un colapso del 50% del hash rate, pero que se recuperó en un año, o sea que tampoco tuvo tanta repercusión, ¿no? Nos dice qué posibilidades hay de que esto ocurra. ¿Crees que se avecina una ofensiva general contra las plataformas de exchange de criptomonedas? Los exchange están bajo lupa, habrá más regulación y más requisitos de información y comunicación para los exchange de todo el mundo. Muchos exchange pequeños no podrán cumplir estos requisitos, lo que consolidará aún más el sector. Es decir, habrá menos pequeños exchange peligrosos y todo se concentrará más en exchange reconocidos que cumplirán con los requisitos regulatorios, ¿vale? Dice que espero que todos los grandes operadores acaben cumpliendo, ¿vale? En noviembre vimos cómo todos los exchange grandes implementaron la prueba de reservas utilizando datos on-chain para verificar los holdings de Bitcoin de los activos de los clientes en cuestión de semanas. Por supuesto que hay limitaciones en esta información, pero que gran parte de la industria lo haya implementado globalmente y tan rápido demuestra la rapidez con la que se mueve esta industria, como la mayoría de nosotros estamos aquí para hacer el bien y hacer lo correcto. Hay que hacer más y se hará. Es solo cuestión de tiempo y forma parte del crecimiento natural y la adopción de la industria en edad exponencial.
Nos dice cuáles son los mayores peligros para el potencial ciclo alcista de Bitcoin. Nos dice que el riesgo más obvio es si los tipos de interés suben más y sustancialmente más de lo esperado. Eso reduciría el valor relativo de Bitcoin. Suponiendo que todo lo demás sea igual, unos tipos de interés más altos aumentan el valor relativo del dólar para un inversor a largo plazo y podría decirse que disminuyen el valor de activos duros como el oro y Bitcoin. Sin embargo, llevamos tiempo prediciendo que las subidas de tipos se detendrán en 2023, esto es lo que estamos diciendo también en el canal, y el mercado en general también lo está valorando hoy. Es decir, este rebote que está viendo es porque el mercado está pensando que los tipos de interés no van a subir más allá de este año 2023. La Reserva Federal también está indicando al mercado que el tope de los tipos de interés se alcanzará este año. Nos dice que el significativo descenso de la inflación que estamos observando también ha marcado históricamente el máximo de los tipos de interés, aunque yo discrepo en este caso porque la inflación no creo que la vayan a controlar, pero sí que creo que van a ir a hacer lo que dijimos el otro día, marcarse un objetivo más alto de inflación, por lo tanto no subirán mucho más los tipos de interés. Nos dice, dado que estamos al final del ciclo económico, el desempleo está en mínimos de varias décadas y la deuda en relación con el PIB es extraordinariamente alta, simplemente no es sostenible mantener los tipos de interés en niveles agresivamente altos hoy en día. Al estar la deuda tan alta, no pueden mantener los tipos de interés altos mucho tiempo. Es lo que hemos dicho 1000 veces también aquí. Todo esto indica la probabilidad hacia una política de relajación para apoyar el crecimiento económico, lo que significa que Bitcoin está posicionado para ser la inversión perfecta contra la relajación. Un mundo con alta deuda e inflación, como en los años 70, pero aún más en la actualidad. ¿Cuáles son los mayores vientos de cola para el potencial ciclo alcista de Bitcoin? En 2024 Bitcoin se convertirá con toda seguridad en el activo más duro del mundo. La tasa de inflación de Bitcoin se reducirá a la mitad de la del oro, superando al oro como la mejor reserva de valor, por no hablar de la mayor portabilidad, rapidez y fungibilidad de Bitcoin en un mundo digital. Cada halving de Bitcoin impulsa un cambio narrativo y una mayor curva de adopción para Bitcoin, y el ciclo de 2024 es probablemente el halving más importante que jamás veremos. Es un punto de transición. Vale la pena mencionar a ver, que me he ido. Aquí, vale la pena mencionar que ninguno de los anteriores halving se ha puesto en precio, por lo que espero que los rendimientos de varios cientos por ciento continúen aquí también. O sea que piensa que todavía puede subir bastante. Además, en esta década estamos entrando en un periodo en el que la mayoría de las curvas S se refieren a las curvas de adopción de una nueva tecnología, se vuelven verticales. Es decir, las nuevas tecnologías tardan aproximadamente 10 años en pasar de una adopción del 0 al 10%, donde se encuentra Bitcoin hoy en día, y luego otros 10 años en alcanzar la adopción total. Dado que el uso de Bitcoin está creciendo más rápido que Internet en los años 90, todo apunta a que la próxima década será increíble para Bitcoin. El contexto macroeconómico mundial también parece que apoyará esa curva de adopción. O sea, todo lo que está pasando a nivel mundial con la inflación alta que no vamos a dejar de tener, seguramente ayudará, como dice aquí. ¿Cuáles son los indicadores favoritos para anticiparse al próximo movimiento de mercado? Bueno, igual no leemos más del artículo porque yo creo que hemos llegado a leer lo más importante ya. Esto ya no lo leemos, os dejaré por ahí la dirección del... No queda mucho por leer, pero yo creo que lo más importante lo hemos leído. Ya veis que hemos fijado muchas de las cosas que decimos aquí. Hemos recalcado todas las cosas que solemos decir en el canal, lo de la gestión de riesgo, lo de la importancia del sentimiento de mercado, los movimientos por precios debajo de lo que son normales, la recuperación que ha tenido con respecto a FTX, el FUD que han metido que no se basaba en nada sobre Binance, sobre OKX y sobre otros exchange que estaban ahí en diciembre del año pasado bajo el punto de mira de los inversores sin ningún motivo aparente. Todo eso, todo lo que hemos ido diciendo durante el canal está reflejado en esa entrevista y bueno, yo lo veo como, vamos, una entrevista muy, muy, muy interesante para entender cómo funcionan los mercados en general, porque aunque habla del mercado de las criptomonedas, se puede aplicar a cualquier mercado. Es como funcionan los mercados, así es como funcionan. Bien, una vez dicho esto, vamos con el análisis, un análisis rápido de lo que está haciendo el mercado. Como veis, Bitcoin
Ha caído a esta línea de tendencia, es lo normal, podía caer a esa zona, estaba aguantando bastante bien el movimiento de las bolsas, pero las bolsas se fueron también incluso por debajo de los soportes el viernes y eso provocó que cayésemos a estos niveles. En esta zona es donde debería hacer soporte, porque si pierde estas líneas, entonces sí que podría caer bastante más y nos estaría marcando otra línea de tendencia diferente. Tendríamos que buscar otro punto por aquí para marcar una nueva línea con menos inclinación, pero en principio deberíamos aguantar en esta zona, en principio. Pero bueno, ya veremos a ver. La semana que viene, en teoría, deberíamos volver a recuperar en el SP500 la línea de tendencia bajista que hemos perdido el viernes y el mercado debería poco a poco volver a ir hacia arriba. Estamos ya en el final del mes, más o menos justo era la fecha que decíamos, día 25. Si recordáis, cuando teníamos dibujado aquí este semicírculo así a mano alzada, era la fecha a partir del cual iniciábamos el siguiente movimiento alcista. Y a pesar de que se fue un poco por arriba antes de tiempo, hemos vuelto a caer a esa zona y estamos en disposición en esta zona de iniciar el nuevo movimiento al alza en teoría. Si perdemos este nivel, ya digo, sí caeremos más, estaremos atentos a ver lo que pasa, pero yo creo que en esta zona ya es un precio interesante. Aunque pueda caer algo más, siempre, ya sabéis, como hay compras periódicas, no pasa nada. Si cae más, pues ya se comprará más abajo de nuevo. Yo en Bitget, ya sabéis que tenemos ahí una cuenta, ya lo comenté ayer en el vídeo de mercados, hice un par de compras, una antes del vídeo de mercados y otra después, que dan un precio medio de 23.221. Son pequeñas compras, es muy poco. Tengo todavía aquí margen, ¿no? ¿Veis? Teníamos 100 y pico y solo hay 30 y algo que están puestos en margen. Bueno, en realidad 29 por lo que veo aquí. 29, bueno, no sé, hay 100 y pico dólares en total. Claro, 29 de margen, 70 de aquí, suman casi 100 y los 3,80 y pico que se pierden de momento en la posición, pues suman los 105 que había, o 104, ¿vale? Las operaciones están aquí en el histórico, a ver, orden histórico, aquí están las compras, fijaros. Una justo antes de hacer el vídeo de mercados, que es la que os dije en el vídeo, en 23.392 y la otra en 23.060, poco después de hacer el vídeo, porque vi que bajó un poco más y ya está. Luego puse una venta, como veis aquí, en 23.394, pero la voy a anular y la anulo ahora mismo, porque fijaros, está aquí, Open Orders. Vale, la voy a dar aquí a cancelar, la puedo cancelar en el gráfico, fijaros. Bueno, la voy a dar en el gráfico para que veáis que desaparece de aquí también. Estaba puesta ahí porque era solamente de los 0,019, era solo 0,009, era la mitad prácticamente, la segunda orden, porque pensaba que iba a haber un rebote rápido y casi se hizo, estuvo muy cerca, pero como ahora ya el rebote no ha sido rápido, que era lo que buscaba con eso, pienso que el siguiente rebote será más fuerte, entonces ya la voy a quitar y la voy a poner por encima, un poquito por encima, más o por esta zona o por esta zona, ya me lo pienso luego y la pongo, pero bueno, más o menos por ahí. Así que veis, la quito, desaparece y seguimos teniendo la posición completa de los 0,019. Voy a poner, ya digo, 0,009, pues por aquí, quizás en 23.600 o 23.700 y pico, por ahí, porque ya el rebote corto que buscaba ya no se ha producido. Bueno, se produjo, pero no llegó a alcanzar el precio, así que espero ya el siguiente sea un rebote más largo. Y si no, pues esperamos y si baja más y rompe ese soporte que hemos dicho, si rompe la línea de tendencia y cae más, pues nada, esperaremos o veremos qué hacemos. Pero en principio, esa es la cosa que estoy haciendo. Recordad que es una prueba, no es... Ya digo que igual nos liquidan esta posición, no hagáis lo que estoy haciendo yo, ni mucho menos. Es solo para ver hasta dónde somos capaces de llegar con esta pequeña cantidad que metimos ahí, nada más. Os recuerdo que tenéis, todavía es día 25, tenéis posibilidad de abrir cuenta en Bitget, sobre todo para los que sí que operan en futuros y están operando en Bybit y Bybit ya ha dejado de operar en futuros en España, pues tenéis la opción de Bitget y el link os da un 15% de descuento en comisiones de compraventa, además de alguna bonificación adicional para los que son de España, porque es donde se ha cancelado los futuros de Bybit, ¿no? Y ahí es donde hay promociones para Bitget, ¿vale? Bien, dicho esto, vamos con las altcoin. Aquí no hay mucho más que comentar, esperemos que aguante la línea de tendencia y si no aguanta, pues ya veremos en qué punto buscamos el nuevo apoyo, ¿eh? También podía caer, ojo, si pierde la línea de tendencia, bueno, lo acabo de ver, podría caer a esta zona, ¿eh?
que es la que une este mínimo relativo con este mínimo. También podríamos tomar las mechas, pero más o menos esa zona. Es decir, si pierde la línea, tampoco creo que vayamos muy abajo. Nos iremos como mucho a la zona de los 22.275 o una cosa así, ¿vale? Ese sería el nivel en caso, yo creo que en el peor de los casos, en el caso de que perdamos esta línea en la que estamos ahora. Las altcoin. Bueno, veo en las altcoin que parece que quieren rebotar. Esto también nos está un poco diciendo que Bitcoin no debería perder la línea, porque si las altcoin rebotan quiere decir que el mercado no está tan mal. Si las altcoin empiezan a caer, ojo, porque entonces sí, Bitcoin podría caer a esa zona de mínimo que os acabo de marcar, ¿no? Porque las altcoin como que se anticipan un poquito, ¿no?, a lo que hace Bitcoin, por lo menos algunas veces es lo que observo, ¿no? Por ejemplo, ayer a la mañana las altcoin estaban bastante mal cuando Bitcoin todavía estaba aguantando bastante arriba y al final terminó por sucumbir Bitcoin. Y por eso creo que ahora mismo veo a las altcoin que no están tan mal, la mayoría, y que parece como que quieren incluso recuperar, con lo cual creo que Bitcoin en esta zona, si las altcoin empiezan a recuperar, habría hecho suelo. Pero si las altcoin empiezan a flojear, ojo, porque entonces nos podríamos ir a esa zona de 22.275 antes de iniciar la recuperación. En todo caso, hay que estar muy vigilante. Bueno, OneInch parece que ha encontrado otra vez suelo por encima de los niveles anteriores de soporte y a partir de ahí podría volver a arrancar y romper la zona de los 2.801. A AVE, que no sé por qué no me ha cargado, voy a darle a actualizar, no me ha cargado las líneas de tendencia que suelo tener. Es raro, tampoco aquí en Bitcoin, vale, nada. No sé qué le pasa al programa, no me está marcando las líneas de tendencia, pero bueno, vamos a analizar de todas formas porque más o menos me las sé de memoria. En este caso, AAVE está en la zona de soporte, como veis, 3.520. Desde ahí debería iniciar una recuperación. También es verdad que tenemos una línea bajista. Vamos a mirar, ahora me las carga todas. Tenemos aquí una línea bajista, que es la que tiene que superar en el corto plazo para tener nuevos movimientos al alza. Cardano, mal también últimamente, pero bueno, no creo que caiga mucho, tampoco tiene muy buena pinta de que vaya a subir muy arriba, pero por lo menos estancarse ahí en esa zona de 1640, 1700, pues tampoco sería muy malo, ¿no? En el caso de Algorand, bueno, tenemos resistencia ahí en 1176 más o menos, la siguiente tiene en 1263, son los niveles a batir. En cuanto el mercado esté un poquito mejor, seguramente irá por esos niveles. Veis que me está tardando en cargar, no sé por qué, las líneas. En el caso de hoy, ha dado un 0,89% de subida. Anda un poco flojo últimamente, pero las últimas velas dan la sensación de querer estar haciendo un suelo que le puede llevar a rebotar hacia la zona de los 6.000, 6.120 más o menos, esa zona, ¿no? AVAX se ha alejado de los 8.600, tiene que volver a atacar ese nivel cuando el mercado esté un poquito mejor. Estamos viendo BNB con ligera recuperación, acercándose a la línea de tendencia bajista, aunque ahora mismo no me aparece dibujada, pero se está acercando a ella, que pasa por estos puntos de aquí, y en cuanto la supere, pues puede ir a la zona de los 0,01484. Ahí tenéis la línea. Tarda en dibujarla, no sé por qué. Hoy está pasando algo raro, pero bueno, no pasa nada porque no sabemos los gráficos casi de memoria. CHR... recordad que tenía una resistencia en 809 importante, estamos por debajo, intentará recuperar ese nivel estos días. También tenemos una pequeña línea bajista que podemos trazar y que también nos dará el siguiente impulso en cuanto se cruce al alza esa línea. Chile queriendo rebotar hacia los 665 también, que es la resistencia importante. Luego también tiene otra en 693, que también la voy a dibujar. Vamos a dibujarla también, que es esta. Más o menos, 690, bueno, un poquito más abajo, pero más o menos ahí, 696, vamos a dejarlo ahí. Compound también queriéndose animar un poquito y rebotar hacia 2355. DOT tenemos por aquí también 0,14% arriba.
más o menos en el soporte, un poquito por debajo de ese soporte, ahí debería también volver a recuperar. ¿Veis cómo le está costando subir también? Es lo que decimos, al principio de un movimiento alcista cuesta salir, parece que se escapaba, vuelve a caer. Elrond también mejorando estos últimos días, en cuanto supere la zona de los 2129 puede subir bastante, no tiene muchas resistencias. Bueno, tiene aquí una en la zona de 2300 y la siguiente ya estaría en 2530. ¿Qué más tenemos por aquí? Un segundo. Vamos a bajar un poco más abajo. Ethereum subiendo un poco hacia los 0,07 que son la resistencia. Ayer tocó prácticamente ese nivel. Bueno, tocó 0,07 en realidad. O sea que ha mejorado estos últimos días. Tampoco está como para tirar cohetes, pero bueno, por lo menos la mejora se ha notado. Flow sigue estando muy bien. Fijaros, incluso un día como hoy sube. Vuelve a atacar zonas de resistencia. En cuanto supere la zona de 5.600 puede salir con mucha fuerza hacia 6.000 y pico. ¿Qué más tenemos por aquí? IOTA un 3,49%, también rompiendo la resistencia del suelo, esos 1092, claramente en un día negativo, y es muy positivo que haga eso en un día negativo. La línea de tendencia que viene de estos puntos está cerca también, así que ojo porque IOTA podría empezar a recuperar toda esa desventaja que lleva desde hace mucho tiempo. Ya hemos comentado en muchas ocasiones que está muy infravalorada, un proyecto que va avanzando, que tiene cosas muy positivas con respecto a lo que tenía hace 4 o 5 años y que no se está notando en la cotización, ¿no? Ahí está, muy cerquita de esa línea de tendencia bajista que en cualquier momento puede romper. Y esto es una figura de suelo bastante clara. Cava no termina de recuperar. Vamos a acercarnos un poco más. Vamos a dibujar la línea bajista del corto plazo para que veáis aquí. Y hasta que no supere esa línea, pues no arrancará. Cuando supere esa línea, pues posiblemente suba fuerte y se acerque a la zona de los 500. KMD subiendo. No tiene mal aspecto, tiene una línea de tendencia rota que ahora mismo no aparece aquí dibujada porque no sé por qué están tardando en aparecer, pero que en cuanto supere los 1290 puede pegar un salto importante. KSM sube un 0,60%, ha bajado a apoyarse en la zona del doble suelo, esto es un doble suelo, el primer suelo sería este, y este sería el segundo, con la ruptura y pullback a la línea del doble suelo, ¿vale? Y desde ahí pues debería empezar a repuntar. Ya hemos visto que el gráfico de DOT también se estaba apoyando en soporte y seguramente los dos subirán. Link bajando un 0,70%, no ha podido romper todavía la resistencia de esta zona de 3.400 y pico, donde ha tocado estos últimos días. Es raro porque ya digo que en esa zona ya no debe haber mucha oferta, pero sin embargo, pues como el precio todavía, quiero decir, como el mercado todavía no se ha comportado bien del todo y hemos tenido correcciones estos días, pues al final también se ha producido ese retroceso. En el caso de Litecoin ha rebotado hasta la línea de resistencia más o menos, ahí es donde está ahora mismo. Matic sube un 0,48 después de unos cuantos días de caída, pero yo creo que todavía la corrección no ha terminado en el caso de Matic. Nier sube un 0,71%, no pierde los mínimos anteriores, esta zona de los 9.823, está bien que se mantenga por encima y bueno, seguimos esperando que el mercado mejore un poquito para que rompa esas resistencias. Nexo sube un poquito sobre los 3.100, ahora está en 3.127, aunque contra el dólar está bastante castigada últimamente también. Qutun sube un 1,51% después de tocar esa zona de soporte cercana a los 1.362. Bueno, ha tocado 1.362 de hecho ayer y desde ahí parece que empieza a recuperar. Daros cuenta que ha aumentado mucho el volumen, que está haciendo máximos y mínimos crecientes, que ha habido aquí movimientos extraños y que es probable que continúe con las subidas en cuanto el mercado esté un poquito mejor. Run sigue floja estos últimos días. Aquí también pues estamos bajo una línea de tendencia bajista de corto plazo. Sun también cae hacia los mínimos anteriores. Esperemos que no pierda ese nivel porque entonces sí que caería bastante más. Podría irse a la zona de los 2.919 o incluso 2.837. Sol bajando. Sol está en una situación un poco complicada porque no tiene fuerza para nada.
Subió un poquito porque hubo una noticia de un proyecto que entraba en la web de Sol, pero después pues ya veis cómo está flojeando, se mete por debajo de esa línea de tendencia y continúa cayendo. Bueno, Tetafuel y Teta siguen subiendo. Ayer iniciaron un movimiento alcista y continúan hoy, a pesar de que el mercado está un poco flojo, como veis. Pero sin embargo, estas sí que se están comportando bien contra Bitcoin. Uniswap 0,49% de subida, por debajo de la línea de tendencia bajista de momento, que no se ve aquí en el gráfico, pero que la podríamos trazar así. Enseguida aparecerá seguramente. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, Waves más o menos intenta aguantar en la zona de soporte de los 1100 y desde ahí debería iniciar un rebote. Ayer ya estaba intentando rebotar, pero como el mercado se fue para atrás, pues no pudo, ¿no? Necesitamos eso, que el mercado otra vez rebote, que Bitcoin se ponga otra vez un poco fuerte hacia la zona de los 24.000 para que las altcoins vuelvan a tener un buen comportamiento. Monero 0,51% arriba, intentando atacar la línea de tendencia bajista, que aquí de momento no se ve, pero que la tenemos que pasa por este punto y por estos puntos, y está ahí muy cerquita, ahí aparece la línea, como veis, a puntito de atacarla. Ripple 0,31% de subida, también ha rebotado en la zona de soporte de 1580 y desde ahí parece que inicia un movimiento de recuperación, aunque le está costando avanzar. Zcash prácticamente repitiendo, esperando también, supongo, la ruptura de Monero, de la línea bajista, para arrancar también con fuerza. Oricen sigue cayendo, acercándose a la línea de tendencia también, que puede darnos una nueva oportunidad en entorno de los 500, 510. Cílica retrocediendo hacia el soporte de los 138, es posible que estos días lo toque. Y ZRX sigue muy fuerte, rompe claramente la resistencia que tenía en la zona de 1126 y desde ahí estos últimos días está comportándose, la verdad es que bastante bien, incluso en un día como hoy que está bastante negativo el mercado en general. Y Bitcoin pues ahí está en 22.989, perdiendo ligeramente la zona de los 23.000, acercándose a los mínimos de ayer y está un poquito pues ahí en la cuerda floja en esa zona. Como decimos, pues estamos justo ahí en la línea de tendencia. El cierre es lo que importa. Ahora mismo estamos ligeramente por debajo de esas líneas de tendencia. Pero ya digo, el cierre es lo que importa. Y si no, pues tenemos esta otra de soporte un poco más abajo, en la zona de los 23.275 más o menos, que podría ser el punto donde inicie la siguiente fase de recuperación. Pero bueno, sin más, importante el vídeo de hoy por los comentarios de la entrevista esa que hemos visto. Y por lo demás el mercado pues en fase de transición, ya suponíamos que hasta marzo o abril no iba a haber un siguiente movimiento alcista importante y seguimos esperando que empiece ese movimiento. No queda ya mucho, estamos finales de febrero, yo creo que empezaremos en breve otra vez a ir hacia niveles superiores. Así que nada más, eso es todo por ahora, espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!